Damas y caballeros, bienvenidos a El Discurso. ¿Qué tal, damas y caballeros? Bienvenidos a El Discurso por José Juan Ubiñas. El día de hoy tenemos un invitado súper especial, Valentinotti Palacios, internacionalista por el Tecnológico de Monterrey. Tiene una cuenta de TikTok donde habla sobre temas de relaciones internacionales, donde cuenta con más de 70,000 seguidores. ¿Qué tal, Valentinotti? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, José Juan, muchas gracias. Muy bien, la verdad es que me encuentro muy bien. Creo que ha sido una semana maravillosa esta semana, pero muchas gracias por la introducción y pues estamos aquí para servirte. No, muchísimas gracias a ti. Realmente me he clavado un poco en tus TikToks y la gente se ha dado cuenta también que has ganado así muchísima notoriedad y por temas realmente que son muy relevantes. Es por eso que para el día de hoy tengo un tema que creo que te va a gustar mucho, que es cómo mejorar México. Entonces, Wow, ok. Una misión muy noble, pero que debe ser muy, muy apasionante también. titánica, pero chévere. La primera pregunta que tengo es, ¿qué requiere México para la mejora de su percepción interna y externa sobre la Wow, República? ok, ok. Pues mira, creo que México en general ha sido un caso excepcional de país. Fue un país que, por lo menos, si nos enfocamos en las últimas décadas del siglo XX, llegó un momento en los noventas en el cual eh, México, con la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, comenzó a tener cierta narrativa colectiva impulsada por el gobierno, por empresas y demás, sobre que México iba a entrar por fin al primer mundo, ¿no? Así se le decía. México iba a hacer negocio en las grandes ligas, México iba a obtener ganancias jugosas para toda la población que siempre se había visto afectada, sobre todo después de la crisis del efecto tequila, ¿no? Entonces, a raíz de que surge este tratado y después de eso comienza la, pues digamos, una crisis interna en el país porque no se veían los beneficios de este tratado tan apabullantes como se pensaba que iba a suceder. Y al mismo tiempo, esto ocurre justo antes de un cambio en el paradigma político de México, en el que en el 2000 cambia el partido en el poder después de 70 años, cambia a otro Entra partido. con Fox, el PAN, ¿no? Entra con Fox, ajá, exacto, entra con Fox en el PAN y también se empezó a manejar nuevamente una narrativa colectiva de, bueno, o sea, tal vez la economía ahorita está apenas iniciando su recuperación con el tratado, a lo mejor no lo vamos a ver ahorita, tal vez después sí, y señal de eso es que en democracia ya estamos avanzando, ¿no? Nuestra democracia se está consolidando y fuerte. Después de estas elecciones, pues ocurre una crisis global a raíz de los atentados de las Torres Gemelas y esta crisis global hace que Estados Unidos particularmente cambie su modelo de transferencia de mercancías y de personas de una manera radical porque habían sido atacados en su propio territorio. Y entonces todos los mexicanos, todas las mexicanas que iban a Estados Unidos de una forma relativamente frecuente, comienzan a verse también impedidos de tránsito y por lo mismo se empiezan a alejar de pues de sus familias en Estados Unidos, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, los efectos económicos del tratado, como te decía, empiezan a beneficiar o empiezan a tener más visibilidad de sus beneficios en Canadá, en Estados Unidos y en México todavía se rezagaban. La gente empezó a migrar a Estados Unidos, pero como al migrar a Estados Unidos ya tenía la política fuerte de restricción, comienza a haber una crisis humanitaria en niveles migratorios, ¿no? Entonces, esto genera, por un lado, racismo que ya existía en Estados Unidos hacia el mexicano y ahora lo aumenta, vaya, lo pasa a incrementar. Después de esto viene una crisis de seguridad fuertísima en el segundo sexenio del PAN, que fue el de Calderón, cuando se declara la guerra abierta al narcotráfico. En ese momento, México pasó de ser, no era el país más seguro, pero podías transitar
en la mayoría de los estados con relativa seguridad. Cuando ocurre la guerra contra el narco y se empiezan a pelear, digamos, tanto gobierno con que rompe el status quo del crimen, el gobierno contra el crimen, así como el crimen entre ellos, pues se genera una crisis de seguridad gigante que hace que el mexicano todavía gaste menos, se mueva menos dentro de su territorio o pase a migrar a otros estados en respuesta a eso. De ahí es el boom de población de algunos estados en cuestiones demográficas como Querétaro, como León, incluso Yucatán, como, Mérida, precisamente la ciudad de Mérida. Entonces, esta crisis de seguridad, después ocurre una crisis de representabilidad, una crisis de representación de los mexicanos con el gobierno de Peña Nieto, porque entra en unas elecciones que fueron pues muy controversiales contra Andrés Manuel López Obrador, quien había sido el segundo, otra vez la segunda vez que había aplicado. Y entonces teníamos este país dividido porque, por un lado, algunos querían el retorno del viejo sistema con el PRI, con Peña Nieto, otros querían no romper el status quo que dejó el PAN y pues no apoyaban a Peña Nieto, pero creían que era lo menos peor. Y por otro lado, los que querían que ganara Andrés Manuel López Obrador, porque ya era la segunda vez que aplicaba y se veía que este hombre sí tenía ganas de resolver las cosas. La crisis de representación pega muy fuerte en México. En cuestiones económicas empezamos sí a mejorar, pero en cuestiones de seguridad, no. De hecho, empezó a empeorar. En cuestiones de representación, pues empezaron a haber más manifestaciones políticas, el movimiento de Yo Soy 132, por ejemplo, en 2012. Y después de eso, la crisis que se viene con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa genera todavía más crisis de representación y más queja contra el gobierno de Peña Nieto. Y después de eso, llega Andrés Manuel López Obrador, da un cierto aire de esperanza a la gente que quería que quedara y un cierto aire de desesperanza a la gente que no lo veía, que le tenía miedo, digamos, por ser alguien con una narrativa más progresista y un discurso un poco más, vamos a decirlo, populista, ¿sí? Y también como en pro de los derechos de aquellos más rezagados, ¿no? Lo puedes ver de cualquier modo. El chiste es que había gente que quería y que no quería. Pero al mismo tiempo, este gobierno en particular empieza a fallar en temas de seguridad, en temas de rendición de cuentas, en cuestiones de, sobre todo la crisis de feminicidios que hay en México. Y en tercer lugar llega lo que nadie pudo prever, llega la pandemia. Entonces, cuando llega la pandemia, México detiene su crecimiento económico que había tenido poco, pero sostenido, se estanca y llega una recesión. Y de hecho, 2020 fue el primer año, de acuerdo con datos del Coneval, fue el primer año en el que la desigualdad en México comenzó a subir. Venía gradualmente bajando desde el 2000. Estábamos haciéndolo bien en cuestiones económicas. Llega la pandemia y nos damos cuenta que no todos tenemos, no digamos internet, no todos tenemos electricidad. O sea, ¿cómo vamos a...? Sí, 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 sí. O tenemos electricidad, pero no tenemos internet de calidad. No tenemos forma de aislarnos porque vivimos en vecindades, porque vivimos en casas comunales. No tenemos un sistema de transporte público a nivel nacional que sea famoso por ser efectivo. El metro de la Ciudad de México sí es una obra majestuosa de la ingeniería, estoy de acuerdo, pero realmente es tan efectivo como puede ser. Realmente maneja a toda la gente que puede manejar. La pandemia nos incrementó en cuestiones de desigualdad y de poder adquisitivo, más la imagen de México que ha ido bajando gradualmente por los temas de seguridad. Entonces, pintándote el panorama así, si yo soy una persona que nací en los 90s, yo soy un niño, digamos, que creció con la idea de que íbamos a llegar al primer mundo, Telecan, shala, y de repente pasan todos estos baches y ahorita parece que estamos estancados en un hoyo donde no podemos salir o donde nos está costando salir. De ahí yo creo que viene esta depresión colectiva o descontento generalizado de la población mexicana, sobre todo en los sectores más jóvenes, que son los más afectados. De ahí viene. Me encantó esa respuesta porque tuvo un contexto magistral.
Súper chévere. Tengo entendido que fue el Telecán en el gobierno de Salinas. Sí, así es, de Salinas de Gortari. Ujú. Y esto me da una cuestión, porque por ejemplo, la crisis de representación, digo, evidentemente no puedo tener como una opinión como tan profesional como tú, por ejemplo, ya que te basas en estos temas, pero yo digo que parcialmente continúa, tal vez no de una manera tan fuerte, pero pero ciertas cuestiones del gobierno, la carta a los diputados, la cuestión de perdón a España, etcétera. Y yo quería comentarte algo. Esto ha traído ciertos problemas que yo creo que vienen de antes, pero quisiera tu opinión, que es sobre la confianza que tienen las personas en las instituciones. Yo creo que gran parte de la funcionalidad, de la efectividad de los proyectos de naciones, de las naciones en sí, es en función a la confianza que uno tiene en las instituciones. No veo que haya mucha confianza actualmente en México en eso. ¿Cómo podemos fortalecer las instituciones, o sea, volverlas elementos sólidos para que las personas puedan confiar en ellas y así poder mejorar? Y también, ¿qué parte ves tú de la importancia en una nación el que las personas vayan creyendo cada vez más en sus instituciones? Qué buena pregunta, ¿eh? De entrada, o sea, si nos vamos a cuestiones un poco más técnicas, históricas, la crisis de credibilidad de las instituciones de México viene no ni siquiera desde los ochentas ni del siglo pasado, viene de la colonia. ¿Por qué Estados Unidos tiene instituciones en las que la gente confía y México no? Y en general toda Latinoamérica, porque el modelo de colonización español se basó en, en centralizarse, digamos, en administrar todo desde España y poquito desde Ciudad de México en cuestiones de la Nueva España, ¿no? En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos, cada colonia se vio obligada a generar sus propias instituciones que a su vez generaron participación de la gente que vivía ahí y consolidaron su democracia desde antes que se independizaran en ese sentido, ¿no? En México eso no sucedió nunca por el modelo de colonización centralizado de España. De ahí es que podamos cambiar ese paradigma a aumentar la credibilidad de las instituciones en México, se requieren varias cosas y muchos años, tal vez generaciones. Se requiere, en primera, que un gobierno tenga la voluntad política de hacerlo, que hoy en día no existe. Hoy en día existe la voluntad política de aumentar la credibilidad en instituciones democráticas, perdón, en instituciones de gobierno que le convenga a la administración actual. Y no solo hablamos de esta administración, la que hay hoy en día, sino las anteriores también. Porque tristemente se están basando en una relación pragmática en apoyar a aquellas instituciones que me van a beneficiar después en términos de votos o en términos de prevalencia de mi partido en otros órganos del gobierno. Entonces, de entrada se necesita eso, que alguien entre y diga, tope donde tope, sea de mi propio equipo o no, se tiene que hacer de esta forma. Eso por un lado. Y por el otro, en la cuestión de participación pública, porque no basta solamente con ir a votar cada vez que son los eh, para elección de representantes. La democracia viene de Grecia, pero los griegos lo que hacían era que involucraban a la gente en todos los aspectos de la vida pública. Por lo menos a la gente, digamos, que se consideraba ciudadano de las metrópolis, ¿no? Obviamente había cuestiones de esclavos, las mujeres no tenían los mismos derechos. Eso es un hecho. Sí, tomando Sin ahí los embargo, márgenes. tomando los márgenes, aquellos que eran partícipes de la democracia tenían que participar todos los días prácticamente. Tenían este ejercicio curioso en el que hacían como por ejemplo, el gobierno de Atenas decía, vamos a construir un nuevo anfiteatro, por ejemplo. Entonces, todos los millonarios de la zona se peleaban por construir el anfiteatro para todos gratis. ¿Por qué? Porque eso les daría honor, digamos, y les daría a su vez una imagen de prestigio, una imagen prestigiosa para que otros millonarios y otras personas de otros lugares quisieran hacer negocios con ellos.
Entonces, con esto perpetuaban su ingreso. No estoy diciendo que abramos licitaciones para hacer parques y para que los millonarios los hagan, pero me refiero a que la gente ahí participaba activamente, no se limitaba solo a votar. Y finalmente, yo creo que el tema principal es el tema de la seguridad en este país, porque la crisis de seguridad que existe hoy en día es un producto de una crisis de desigualdad social. Obviamente hay gente que es criminal por elección, pero hay la gran mayoría de la gente, y eso lo podemos comprobar con aquellos que están encarcelados, la gran mayoría de la gente termina involucrándose en actividades ilícitas porque no tiene espacio para involucrarse en actividades lícitas o porque no tuvieron de otra, fueron obligados. Y esa crisis de seguridad se resuelve, por un lado, atendiendo la desigualdad social y por otro lado, reduciendo la corrupción en los órdenes de gobierno. Pero para que eso exista debe haber voluntad política, como te decía en la primera. Entonces es un círculo vicioso de estas tres razones. Y tu segunda pregunta era, ¿cuál era? Perdón, tu segunda pregunta. Era referido si cómo veías la importancia de que las personas creyeran en las instituciones para mejorar el país. Ok. La importancia de que las instituciones sean creíbles para la población es muy simple. Una persona en cualquier país está obligada a pagar impuestos para sostener un gobierno, sostener infraestructura pública y demás. Eso es un hecho. En Europa estamos hablando de márgenes casi del 50% de impuestos que son retenidos a la gente. En un país como Alemania, por ejemplo, sin embargo, es un país en el cual el alemán promedio no necesita un coche para moverse, ¿no? Se mueve en un transporte público eficiente, tiene seguridad pública eficiente, tiene un sistema de salud eficiente también. Y en México, más o menos ronda el 30%, 30-40%, dependiendo del ingreso y de la actividad. Sin embargo, no todos ven el mismo nivel de infraestructura pública y de servicios públicos. Sí tenemos un sistema de salud enorme, y yo diría que de los mejores conectados del mundo. Sin embargo, no en todas las regiones de este país, que es muy grande, se va a ver la misma calidad. Hablamos del IMSS. ¿No? En cuestiones, hablamos del IMSS, hablamos también del ISSSTE, hablamos de las secretarías de salud estatales en cada entidad también. Eso por un lado. Y por el otro, es importante porque al final una persona va a participar más cuando crea que lo que está haciendo no es en vano. Y eso es en todo, en las empresas, en organizaciones, en escuelas, lo que sea. Ajá. Algo que hacía, fíjate, si tocamos el tema, los comandantes nazis en Auschwitz, para quitar la humanidad de la gente, lo primero que hacían, además de todo el hecho de rapar a la gente y demás, era que a los hombres que salvaban, digamos, para hacer trabajo forzado, los hacían llevar piedras enormes de una esquina del campo al otro. Y una vez que acababan de llevar todas estas piedras enormes, los citaban en el otro lado del campo y les decían, ahora regrésenles. Entonces, en ese momento, el chip de la persona que estaba aprisionada ahí cambiaba totalmente, se desmoralizaba, se caía, se deprimía, porque veía que lo que estaba haciendo era en vano. Digo, esto es un ejemplo mucho más extremo, pero viene de la raíz, digamos, primitiva del ser humano. Necesita un propósito para actuar el día a día, porque si está desmotivado, no lo va a hacer, no va a ser proactivo. Y si esta institución que hablamos no es incluyente, si no incluye a todas las personas, si solo escucha a algunas, a las que están más arriba, las demás personas no van a participar. Entonces, yo creo que por eso es importante que sean creíbles. Esa me trajo, eso que me comentaste, me trajo a la mente lo de el mito de Sísifo. Un hombre ciego que es condenado a subir una piedra a la cima de una colina para que después se caiga y él tener que bajar y volverla a subir y que de nuevo se caiga. Entonces, es una metáfora del sinsentido
de cómo la cuestión no hay un progreso. Y realmente lo Exacto. veo súper interesante y quería conectar esto con una pregunta que se me había ocurrido. Fíjate que, como tú sabes, la historia de la conquista en México, que sabemos que tiene que ver directamente con cosas que están pasando en la actualidad, eh, ha sido, pues vamos a decirlo así, mal contada. Y lo digo porque estoy leyendo el libro de Colmex, la versión media de la historia de México, y nos cuentan en la narrativa principal es que llega a España, vence a los aztecas y ya, se hizo con la tierra. Cuando realmente cuando llegaron los españoles, pues había más de 1500 Altepet, que eran como pequeños reinos en México, y realmente hubo pues diferentes batallas, unos se unieron con los españoles, otros en contra, etcétera. Y me queda el feeling de pensar, la narrativa colonial que les han brindado a México ha aportado a un sentimiento y a un desarrollo de un sentimiento de derrotismo. Dígase iniciando con esta parte, dígase continuando con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, donde le quitan más del 50% del territorio Estados Unidos, y tomando aderezo, por decirlo así, con las desgracias de representación económica y de expectativas que han sucedido en los últimos, vamos a poner, 22 años, ha creado esto en México cierto espíritu de las cosas no van a mejorar. Fíjate qué tema tan fuerte, porque yo creo que sí, yo creo que en México sí existe una especie de sentimiento colectivo de derrotismo, como dices, de que las cosas no van a cambiar, todo va a seguir igual o va a empeorar, ¿no? En general la gente trata de ser positiva, digo, se levantan todos los días a hacer lo que sea que hagan, pero por lo mismo de que no han visto los beneficios tan tangibles, los que deberían de existir, pues simplemente se sienten derrotados. En cuestiones de la conquista, pues sí, o sea, yo no soy ni un defensor de los españoles, ni tampoco los juzgo, porque pues es histórico, al final sucedió y eran otros tiempos, pero hay que comprender que eso sucedió hace pues, ya siglos, hace 5 siglos, y el hecho de que siga teniendo eco ahorita, o sea, por sí solo no podría ser sostenible. Tuvo que haber pasado varias desgracias, como dices, tuvieron que haber pasado varias desgracias, como dices, llámese las múltiples intervenciones que tuvimos de Estados Unidos con la anexión de Texas y de todo el territorio del norte, la invasión francesa. En México se habló francés durante prácticamente 2 años en las escuelas públicas. La bandera francesa y la estadounidense han ondeado sobre Ciudad de México. Y al final de todo esto, en el siglo XX, después del supuesto milagro que tuvimos en la Segunda Guerra Mundial de económico, pues nunca entramos o no se vio esta positividad en el pensamiento como lo debería haber y sigue existiendo. Y este derrotismo yo creo que también está patrocinado, llamémoslo así. Deja tú por lo que hablábamos del tema de que no hay propósito, tal vez, sino por el tema de que en la cuestión práctica es difícil mantener una familia en México. Vamos al nivel más micro, es difícil comparado con hace 30 años, justo vi también los datos de Naciones Unidas al respecto. En Ciudad de México, por ejemplo, hace 30 años era 3 veces más barato comprar una casa que hoy en día, ¿no? Fuerte. ¿Quiénes están? Es muy fuerte, sí. O sea, con lo que te comprabas 3 casas, no, con lo que te comprabas, sí, o sea, con lo que te comprabas una casa anteriormente, hace 30 años, no te alcanza para el 30% de una hoy en día. Y con lo que Entonces, compras una casa hoy, comprabas tres hace 30 años. ¿cómo? Exacto, sí. Entonces, díselo eso a la generación que ya está hiperconectada en México. Sí hay un nivel de hiperconectividad importante, porque hay regiones en México donde no hay piso firme
y no hay electricidad o no hay agua, pero sí hay celulares con internet. Díselo a la generación que está hiperconectada, que tiene acceso a la educación pública, privada, una parte pequeña de la población, y otra que tiene acceso a la educación abierta en internet, para bien o para mal, cosas buenas o malas, pero tiene acceso. Díselo a la gente que ve cómo es la vida en otros países, que no en ningún país es perfecto, pero pues ven lo bonito, digamos, de cada país. Obviamente comparan eso con su realidad y se sienten derrotados. Y lo malo es que hay gente que busca el poder, que se va a aprovechar, se aprovecha hoy en día y que se va a aprovechar de eso para considerarse la solución a esos problemas y van a intentar tomar su agenda como la importante para eso. Entonces yo creo que lo importante es acordarnos cómo es el México fuerte, cómo es el México que sale de terremotos, el que salió de guerras, el que salió de crisis, el que, el que fue y peleó en la Segunda Guerra Mundial, el que peleó en la Primera, pero no oficialmente. O sea, cómo es el México que todo mundo afuera nos ve con cariño y con alegría cuando nos ven. Hay que acordarnos de ese México para tratar de sacar por nuestra cuenta las cosas adelante, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos hacer para eliminar, bueno, desde tu perspectiva, para eliminar este pensamiento de derrotismo, de que las cosas no van a mejorar? ¿Cuáles son? Y hablo de qué medidas ves tú que se deberían tener en el país. Tipo, ¿debería implementarse algún tipo de medida proteccionista? ¿Debería subirse cuestiones de publicidad de las cuestiones que se realizan en México? ¿Cómo podemos hacer para que la percepción interna que se tiene de México se pueda solidificar y que en función a esto se pueda externar? Como primer paso, digo yo. Okay. Mira, yo creo, o sea, yo particularmente digo, igual, no soy defensor de esta administración, lo critico constantemente, pero hay ciertas cosas o ciertos puntos a rescatar que han hecho bien. Y en primera es este enfoque a la gente que tradicionalmente ha sido más vulnerada por el sistema económico, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de las becas para adolescentes. Bienestar, ¿no? Eh, ajá, exactamente. Eh, o el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro. Todos estos, sí, estos programas en los que una persona joven que no tendría de otra forma acceso a recursos para sustentar su educación técnica o académica, como sea, que lo esté teniendo en este momento, es para mí pues, algo que aplaudirse, es un logro muy importante. Yo creo que ahí lo primero que habría que hacer es asegurarse que la ejecución de este tipo de políticas sea correcta. Porque en México somos perfectos para planear. Yo diría que somos los mejores del mundo planeando soluciones. Somos muy ingeniosos. El problema es en la ejecución. No somos los más disciplinados, tristemente, por distintas razones. Entonces, por ejemplo, esta cuestión de que había folios de becas clonados o que se mandaban fondos a otras cuentas que no eran de ningún adolescente. Todos estos rumores, pues, alimentan ese sentimiento de derrotismo, ¿no? Y aquellos casos de corrupción que han sido comprobados, pues de igual forma lo alimentan aún más. Entonces, en primera, yo creo que es seguir planeando este tipo de iniciativas con enfoque social, pero ejecutarlas de una forma transparente, de una forma correcta, bien hecha, básicamente. Eso por un lado. Y en cuestión de publicidad, o sea, al final yo no creo que la publicidad sea necesaria como para que todo mundo entienda que México es un gran país, porque yo creo que en el fondo todos los mexicanos, todas las mexicanas saben eso. Lo que sí hace falta es que se expongan aquellas cosas que son buenas de este país. En este país hay muchas cosas malas que pasan diario. Te rompe el corazón, perdón, este país te rompe el corazón diariamente con noticias tristes, con noticias que te hacen enojar. Pero también
en este mismo país, como es tan grande, hay cosas de diario que te incitan a mejorar tu entorno social. Historias romantizadas a veces, estoy de acuerdo, pero que al final demuestran que la persona que nace en este país tiene un mindset de ir por las cosas a como dé lugar. Entonces, yo creo que exponer este tipo de historias más frecuentemente puede, a la larga, cambiar la mentalidad de todo México para tratar de ser, de mejorar su entorno social y de estar más abierto a, pues, ayudar al otro, ¿no? Que al final es lo que necesitamos, ayudarnos entre todos. Entonces, eso yo creo. Entonces lo vería como un feeling de exponer las narrativas positivas. O sea, porque yo estoy de acuerdo. He tenido la oportunidad de ir a varios estados de México y he podido ver la riqueza que existe. O sea, tanto en la calidad de personas, que te digo que México es un país muy cálido, o sea, de gente que trabaja muchísimo. Hay un sector de unidad fuerte, siento yo. Pero me he percatado de lo que tú dices, que hay cosas que se quedan como muy locales, por decirlo así. Como que la gente sí entiende el gran valor que tiene México, o sea, la gente lo tiene claro, pero como que hay una presión, yo no sé si decirte si es una cuestión eh, de carácter internacional, que ahí hay un material que yo creo que se puede explorar más adelante, de situaciones que no quieren que México crezca, o ese me da el feeling, pero que como que hay un yugo sobre México, ¿sabes? Como que me da un feeling de que no permite que haya cierto tipo de crecimiento en un país que tiene tanto potencial. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo con esta parte de lo de las narrativas y quería comentarte, o sea, hacerte una pregunta. ¿Cómo podemos hacer, y esto para culminar, para fomentar el aumento de una democracia funcional? Esto lo digo basado en en las elecciones, por ejemplo, del PRI, donde ganó Peña Nieto, que había muchos carteles que votaron que por guapo, que por no sé qué, y evidentemente una base o uno de los pilares fundamentales de una democracia es una población, un colectivo informado, ¿no? Entonces, quería saber cómo tú ves que se pueda, cuáles son los mecanismos para poder aumentar una democracia funcional en México. Pues digo, retomando el tema de cómo era cómo debió ser la democracia en Grecia, eh, de primeras, para que una democracia funcione en cuestión participativa electoral, tiene que funcionar en el día a día. Entonces, llámese que no nos limitemos a atender nuestros llamados a votar, que vaya mucho más allá de eso. Eso va desde la democracia en sí, por definición, es un modo de vida, es un modus vivendi. Entonces, lo que se tiene que hacer es vivirla día con día en cuestiones mínimas, en cuestiones mundanas. Por ejemplo, desde reportar un bache hasta en el semáforo, no sé, ceder el paso, cosas de este tipo que fomentan buenas costumbres sociales. Porque en el momento en que yo, en vez de dar el paso, me meto en el coche y de paso me peleo a lo mejor con el otro, en ese momento estoy rompiendo un modo de vida democrático porque no estoy siguiendo o estoy poniendo sobre el bienestar común, estoy poniendo mi bienestar o la idea que yo tengo de mi bienestar. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es eso, atender primero o asegurarnos primero que el bienestar común no es en ningún momento ofendido por mi bienestar individual. Y esa es una reflexión puramente personal porque cada persona tiene un contexto diferente en este país, ¿no? Entonces, eso por un lado. Lo que decías de la información es cierto. O sea, realmente una sociedad informada es la más crítica de su propio gobierno. Y por crítica, a través de la crítica, se llegan a diferentes esquemas de innovación, porque las cosas van cambiando conforme las críticas aumentan. Entonces, la información es importante, pero que sea información de calidad es mucho más importante. ¿Okay? ¿Cómo llegamos a información de calidad? Con gobiernos transparentes,
con gobiernos que fomenten la participación no solo académica, sino también ciudadana en la elaboración de conocimiento. Y pues eso, para que eso suceda, las instituciones, una vez más, tienen que ser creíbles, tienen que ser incluyentes, porque si no lo hacen, no fomentan la participación en la creación de conocimiento de la academia, que es muy crítica, o de la sociedad civil en general. Y si no existe esto, si no existe participación, no hay representación y la gente comienza a dejar de vivir el modo de vida democrático y dice, pues me voy a poner yo primero, porque nadie nos pone a nosotros primero. Es un círculo vicioso todo esto. Pero la fórmula empieza tanto por uno mismo con esa reflexión de la que hablábamos, hasta el último orden de la pirámide, que es garantizar el acceso igualitario y equitativo a la gente, al conocimiento y a la participación. Y eso solo se logra con transparencia, con voluntad política que elimine males tan arraigados como la corrupción, por ejemplo. Sí. Muchísimas gracias. Realmente ha sido una conversación que me ha agradado muchísimo y me ha informado un montón y creo que también va a ayudar a las personas que nos escuchen. Y bueno, te agradezco mucho haber aceptado la invitación y estamos en contacto. Muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, José Juan. Recuerden que me pueden seguir como en TikTok y en Instagram como Valentinotti Palacios. Y al final, pues muchas gracias a ti y a toda tu audiencia y espero que les vaya muy bien. Ya sabes que aquí estoy para cualquier otro episodio. Muchísimas gracias.